Según el documento, que supongo lo leyeron, lo checaron, le dieron una pequeña leidita, asumo que entendieron las tres explicaciones. Vamos a hablar cada una de ellas, ¿verdad? De tal manera que nosotros podamos comprender a profundidad lo que puse en el documento. Aquí tengo abierto el PDF que les mandé, ¿verdad? Y vamos a empezar a hablar sobre las variables locales. Cuando nos referimos a variables locales, hace referencia a la variable que está dentro de una función. La peculiaridad con este tipo de variables es que nosotros podemos utilizar esa variable dentro de esa función. No podemos utilizar esa misma variable en otra función porque la otra función no la va a encontrar, ya que como está declarada dentro de una función, o sea, en este caso, este ejemplo que les puse, la variable número, que es de tipo entero, está únicamente declarada y funciona solamente en la función main o en la función principal. Entonces, si queremos utilizar esta variable, solo la podemos utilizar dentro de la función main. Mientras queramos utilizarla en otra función, tendríamos que hacer otra cosa. Más adelante vamos a ver. Entonces, aquí en la variable, en la función vacía que dice mostrar número, tiene como un parámetro lo que sería la variable n, ¿verdad? Pero dentro de la función mostrar número estamos declarando otra variable que se llama fun, ¿verdad? Entonces esta es otra variable local. ¿Por qué? Porque está declarada dentro de la función mostrar número. Entonces tenemos dos variables, ambas locales de diferentes funciones. La variable número es de la función main y la variable fun es de la función mostrar número. Entonces esa es la primera diferencia entre la primera característica que tienen las variables locales. En este caso, la función mostrar número tiene como parámetro una variable entera. Entonces, en la función principal se llama la función mostrar número y como parámetro le pasamos nuestra variable local. Entonces, la variable local no pasa a ser la variable del mostrar número, sino el valor. Oigan bien, lo que pasa a ser n en la función mostrar número es el valor que contiene la variable número de la función principal o de la función main. Entonces, cuando hacemos el uso de los parámetros, lo que estamos obteniendo es el valor, no la variable, el valor. Y entonces aquí en la función mostrar número, a la variable local fun, le damos el valor de n, que en realidad lo que estamos haciendo es pasar el valor de la variable número a la variable n. Y a la variable fun, que está dentro de mostrar número, sí se le pasa el valor de n. Y solo mostramos la variable fun, ¿verdad? Y ya se retorna a la función principal. Ahora, esas son las variables locales. Aquí expliqué realmente lo que acabo de decir, ¿verdad? Y aquí les puse un ejemplo de lo erróneo que sería. ¿Por qué erróneo? Porque aquí le estoy diciendo que inn, que sería esto, le estoy dando el valor de número, pero ¿dónde está el número en esa función? En esa función yo no tengo declarada la variable número. Entonces no me va a funcionar. Por ejemplo, si yo tengo acá, vamos a hacer este mismo código. Lo vamos a guardar en CPP para que no haya ningún problema. Vamos a dejarlos acá. Aquí tengo sus archivos. Todos estos archivos se están subiendo a Google Drive. Yo les había pasado un... Vamos a hacer otra que se llama
variables locales y globales. Y aquí le vamos a poner 01 local.cpp. Y entonces vamos a empezar con las librerías siempre, ¿verdad? Include stdio.h, include stdlib, aquí la tengo, .h, y iniciamos con la función era vacía, void mostrar número, y como parámetro tiene una variable n, y la función principal que la tenemos acá. Entonces la función principal tiene una variable entera llamada número. Esta es una variable local. Variable local. ¿Por qué? Porque está localizada dentro de la función main. Yo no puedo venir e iniciar con mi declaración, con mi definición, utilizando la variable número. ¿Por qué? Porque la variable número está localizada dentro de la función main. Entonces yo no puedo decir número igual a n. ¿Por qué? Porque número no está. Si yo lo busco, miren bien, el Visual Studio Code, si yo presiono control espacio, él me muestra una lista de las posibles respuestas, ¿verdad? Como no está dentro de la función mostrar número, o sea, yo no la he declarado, entonces no me va a salir. Me aparece esto porque este es el nombre de la función. Entonces, si yo vengo acá en la función main y le digo int a igual, si yo doy control espacio, ahí me aparece la variable número. ¿Por qué? Porque la variable número está dentro, está declarada, o es una variable local de la función main. Entonces esa variable se puede utilizar únicamente en la función main. Entonces aquí sí puedo. ¿Por qué no puedo acá? Porque no me va a aparecer, simplemente me va a aparecer todos los posibles argumentos que pueden ser utilizados dentro de la función mostrar número. Entonces no puedo utilizar una variable local de una función en otra función, porque solo está centralizada en el uso de esa función. Ahora, cuando hablamos de variables locales, también existen las variables globales. La diferencia crucial, la diferencia totalmente crucial entre una variable local y una variable global es que la variable global la podemos utilizar en cualquier función. Siguiendo el mismo ejemplo de acá, vamos a ver acá, yo le voy a decir esta variable, vamos a quitar esto, esta variable la voy a declarar aquí arribita. Ahora, esto que estoy haciendo aquí es prácticamente una variable global. Se declara como cualquier otra variable, ¿verdad? El tipo de datos, el nombre y punto y coma. Si queremos darle un valor, pues aquí se le da igual y se le pone el valor, ¿verdad? En este caso puedo ponerle 6. Ya, o la podemos dejar en blanco, no hay ningún problema. Pero la declaración es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que esta variable puede ser utilizada en cualquier función de nuestro programa. La podemos utilizar en cualquier momento, en cualquier línea de código la podemos utilizar, estando en una función o en otra. ¿Por qué? Porque es global, está accesible en todo el código. Entonces, si yo vengo acá y declaro, por ejemplo, vengo acá y digo printf, miren que yo no estoy declarando variables en la función main. Printf, entonces le digo ingrese un número, ¿verdad? Y doy scanf para pasar un valor. Da %i porque es un entero, %i porque es un entero,
y le voy a pasar el valor ¿a qué? Si yo doy control espacio y yo pongo número, ahí está. Si la variable no fuese global, no me aparecería ahí la variable número, porque no sabe dónde encontrarla. Pero como es una variable global, yo sí la puedo utilizar. ¿Ok? Entonces, si yo esto lo comento completamente, vamos a darlo así, y ahora yo busco mi variable número, ya no está. Ya no me aparece la variable número. ¿Por qué? Porque como la puse en comentario, los compiladores omiten esas líneas y las dejan como que si fuera texto plano, no como código. Entonces, como lo acabo de comentar, ya no me aparece mi variable global. ¿Por qué? Porque no sabe dónde encontrar esa variable, en este caso es llamada número, ¿verdad? Entonces, aquí sí la puedo utilizar. Como es una variable global, puedo hacer uso de ella aquí. Entonces aquí le estoy dando un valor. Ahora, si yo quiero mostrar el valor, entonces vengo aquí y pongo printf con la función mostrar número. Miren que estoy utilizando la función mostrar número. A ver, vamos a ver acá. Abril, ok. Entonces, no voy a utilizar ni un parámetro. Va a quedar vacío totalmente. Y entonces aquí pongo el número que usted ingresó es, voy a poner un %i, un pkn, y el %i lo voy a sustituir por la variable global llamada número. Ya ven, ahí me aparece ya la instancia. Ya puedo utilizarla. ¿Por qué? Porque como es global, puedo hacer uso de esa variable en cualquier elemento, ¿verdad? Incluso puedo poner un mensaje aquí mostrando, vamos a poner printf mostrando la variable en la función mostrar número, ¿verdad? Y entonces aquí el número que te ingresó es número. Ahora, yo incluso puedo darle otro valor, ¿verdad? Número igual. O bueno, le puedo ponerle, voy a hacer que el mismo número se multiplique por 2. Y ahora, terminando de ahí, voy a mostrarlo acá. Printf mostrando la variable número en la función main. En este caso, voy a mandar a llamar aquí la función mostrar número para que ejecute lo que tenga que hacer. Y cuando finalice, él va a mostrar el valor y después lo va a multiplicar por 2. Pero el resultado multiplicado por 2 lo voy a mostrar en la función main. Entonces aquí pongo el valor doble de la variable global es %i pkn y voy a sustituirlo igualmente por la variable número y retorno 0. Ahora puedo compilarlo. Vamos a hacer la compilación. Vamos a esperar que cargue el... A ver... Ah, bueno, es que aquí no le quité el... Ok, vamos a ver. Ahora sí. Tiene que funcionar. Ahí está compilando. Esperar que cargue. Entonces ahí me... sí se lee aquí, ¿verdad? O lo abro en consola mejor. A ver, muchacho. ¿Sí se lee o lo abro en consola? Yo sí lo leo. Se lee, profe, Más se o lee. menos. Ok, entonces aquí me aparece ingrese un número. Entonces yo voy a poner 4, por ejemplo. Entonces, estamos aquí. Ingresé el número y él con el scanf está esperando el valor. Ya ingresé 4. Cuando yo doy enter, el valor 4 está en la variable número. Entonces entra la función mostrar número. Entonces vengo acá, imprimo mostrando la variable en la función mostrar número, que es lo que me pone aquí, ¿verdad? Y muestro el número que yo ingresé. Y automáticamente también a la variable número le voy a declarar que su valor va a ser su mismo valor
por 2. Entonces termina su ejecución y regresa acá. Entonces él muestra esto que mostrando la variable número en la función main, que es esto que está acá, ¿verdad? Entonces el valor doble de la variable global es %i número. Entonces como yo aquí le di un valor, otro valor, entonces aquí ya me muestra el resultado. Vean que estoy utilizando una variable para ambas funciones. Puedo utilizar tantas funciones sean posibles, pero con la misma variable. Porque esto es lo que me permite a mí conocer lo que es la diferencia entre variable global y variable local. ¿En qué nos ayuda el uso de las variables globales y locales? Buena pregunta, Dorotis, dirían por ahí. Cuando tenemos proyectos, que más adelante vamos a trabajar con proyectos, vamos a hacer uso de unas variables que nos permitan mover datos o mover valores entre funciones. Más adelante la vamos a conocer como clases, pero es la misma ideología. Entonces, por ejemplo, aquí está el código que les puse de ejemplo de la diferencia entre variable global y variable local. Entonces, en este caso, la variable número es la variable global y la variable cálculo es una variable local de la función cuadrada. Pero ven que se está utilizando siempre la variable global, que en este caso sería el número. ¿Ya ven? Entonces, ¿entendimos la diferencia? A ver, muchachos. Ok. A ver, ¿tú cuál es la diferencia entonces? Yo me quedé perdido. A ver, ¿qué no entendió Octavio? Todo, profe. Todo. Vuelvo a explicar. Sí. Por favor. Ok. Entonces, aquí en el documento yo les especifiqué de manera clara y concisa, lo más conciso que pude tratar de serlo, incluso hasta les coloreé todo para que lo asimilaran, era para que conocieran el uso de las variables locales y globales, teniendo en cuenta que la primera diferencia es que la variable local solo puede ser utilizada en la función que se declaró. No la podés utilizar en otra función, porque solo está disponible en la función que fue declarada. Por ejemplo, aquí la variable número está declarada en la función main. Vos no podés utilizar esta variable número en la función mostrar número, porque no está declarada dentro de mostrar número, sino dentro de la función main. Por ende, solo podés hacer uso de ella en la función main. Igualmente, en la función mostrar número, tenés una variable local llamada fun. No puedes utilizar la variable fun dentro de la función main. ¿Por qué? Porque solo está declarada en la función mostrar número. No puedes hacer ese intercambio de variables porque cada una está localizada en su respectiva función. Entonces, esa es la primera característica crucial de las variables locales. La variable global me permite que yo pueda utilizar esa misma variable en cualquier parte de mi código. Cuando digo en cualquier parte de mi código, hago referencia en que puedo utilizarla en cualquier función, utilizando siempre el mismo valor que tenga. En este caso, el ejemplo que está en el documento, una variable entera llamada número con valor 5, pero es una variable global, porque está declarada antes de la función principal, o antes de la función cuadrado. Entonces, esta variable puede ser utilizada en cualquier otra función, en cualquier función. Entonces aquí se le da el valor, se le muestra el valor, y a la variable, en la función cuadrado se manda a llamar y se declara una variable local cálculo, pero a la variable cálculo se le da como valor el cuadrado
de la variable número, que es la variable global. Yo no estoy declarando la variable número dentro de la variable de la función cuadrada. Estoy utilizando la variable que se declaró globalmente. ¿Está bien? Entonces se realiza la función utilizando la variable global dentro de una variable local. Y solo se muestra la variable local, pero se utilizó la variable global. Entonces, esa es la mera diferencia entre una variable local y una variable global. Local solo puede ser utilizada en la función que fue declarada. Y global puede ser utilizada en cualquier función. Solo tienen que memorizar lo que es local y global. De ahí el mero término es comprendible. Global, que es de general, ¿verdad? Que se puede ser, o sea, por ejemplo, en un país, o sea, vos sos nicaragüense, naciste en Nicaragua, entonces vos tenés una sola nacionalidad, pero globalmente vos sos de la tierra. Entonces podés asimilarlo así, ¿verdad? Entonces con solo el nombre, con solo la palabra, te das cuenta que si hablas de local, quiere decir que solo funciona donde está. Y si hablas de global, puede funcionar en cualquier parte. Entonces, ahí estamos claros. Ahora sí. Ahora sí, ok. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ya la diferencia. Y bueno, aquí está otro ejemplo, ¿verdad? Está otro ejemplo de uso de las variables globales. Supongo que lo leyeron. Ya, la clase más bien está hecha para aclarar dudas. Entonces aquí ya les explico realmente el uso de las variables globales. Y supongo que lo leyeron. Yo vengo suponiendo que el documento ya le echaron una ojeada. Entonces, vamos a entrar ahora a lo que viene siendo recursividad. Cuando hablamos de recursividad, hacemos referencia a que nosotros vamos a utilizar una función en sí misma. ¿Me entendieron? Sí, profe. Tiene A esa ver. parte, explica todo, Ok, por favor. Sí. entonces, cuando hablamos de recursividad, hacemos referencia a que nosotros podemos hacer uso de una función dentro de sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Que la función se llama por sí sola y se vuelve a ejecutar dentro de ella misma. Entonces aquí les explico pues que las funciones pueden ser recursivas o llamarse a sí mismas. A sí mismas. O sea, vos tenés tu nombre y vos te llamás por sí mismo. Estás haciendo recursividad de tu nombre, ¿verdad? Entonces, la recursividad directa, pues, cuando la función se llama por sí misma dentro de su mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, vamos a ir suavecito aquí. Ya, entonces, y la recursividad indirecta, pues, ocupa otra función para hacer la recursividad, ¿verdad? Y, por ejemplo, una función directa es cuando la función se llama por sí misma dentro de su cuerpo de la función, mientras que la indirecta son dos funciones pero que ambas se llaman entre sí y se van como intercalando. Las indirectas no las vamos a tomar en cuenta, solo vamos a ver las funciones directas. Entonces, para conocer o administrar, más bien sería la palabra, el uso de la función recursiva, tenemos que conocer una condición de finalización. ¿Con qué me refiero a condición de finalización? Si nosotros no pusiéramos una condición de finalización, la función se va a seguir llamando a sí misma por siempre, de manera infinita.
Ya es como que si estuviéramos haciendo un bucle, pero si no le ponemos la condición de finalización, el bucle siempre se va a seguir repitiendo y se va a seguir repitiendo y se va a seguir repitiendo hasta que la memoria RAM se tope y diga ya no puedo seguir ejecutando el proceso. Entonces, por eso hay que tener en cuenta el proceso o la condición de finalización. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo, que es viendo lo que es el número factorial. Ya hablé con el profe Luis y me dijo que lo miraron a penita, lo que es el número factorial. El número factorial, conocido como n signo de admiración, es prácticamente la multiplicación de ese número n, multiplicándose por su anterior sucesivamente hasta llegar a 1. Por ejemplo, si tenemos 4 factorial, entonces sería 4 por 3 por 2 por 1, que nos daría 24, ¿verdad? Entonces, si tendríamos 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y así sucesivamente. Entonces, comprendimos aquí lo que quiere decir el número factorial. Sí, profe. Ok. Entonces, podemos realizar esto de manera directa con un ciclo for. Pero yo quiero conocer el uso de las funciones recursivas. Entonces, vamos a quitar el for y vamos a utilizar mi función recursiva. Entonces, tengo aquí ya el código, que es el que está acá. Y entonces, tengo mi función llamada factorial y como parámetro yo necesito un número, ¿verdad? Tengo mi función principal con una variable llamada valor y yo pido un número y a esa variable le paso ese valor que el usuario va a ingresar. Entonces declaro una variable entera llamada resultado y como valor voy a recibir lo que me retorne la función factorial, yo dándole como parámetro mi variable valor. Entonces, el valor o el número que tenga la variable valor pasa a ser el valor del parámetro número. Y entonces aquí declaro una variable int cálculo y la inicio en 1. ¿Por qué la inicio en 1? Porque si no le doy un valor de inicio, entonces él va a suponer que vale 0. Entonces al hacer la multiplicación, si lo seguís multiplicando siempre te va a dar 0. Porque todo número multiplicado por 0 pues da 0. Entonces la inicio en 1 para que se asimile lo que es el proceso de multiplicación. Entonces dentro de acá yo inicio, ¿verdad? Probando el ciclo for, ¿verdad? Entonces yo digo desde for i igual a 0 a i menor o igual que mi parámetro número y voy avanzando en 1. Entonces digo que cálculo va a ser igual al cálculo por i. Cada vez que va avanzando, entonces va 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar al número que yo ingresé. Y retorno el valor que va a tener lo que sería cálculo. Entonces ya muestro el valor de factorial. Entonces esto es haciéndolo con un for, ¿verdad? Eso es sencillo, o sea, un for, estamos claros. Se puede utilizar el for y ya está. Pero si yo quiero conocer o quiero utilizar una función recursiva, ¿cómo lo utilizo? Entonces aquí ya tengo. Entonces aquí ya está cómo debería ser la función recursiva, ¿verdad? Entonces inicio la función, o sea, es la misma función, solo que utilizando la recursividad. Entonces tengo mi variable cálculo. Entonces digo, si mi variable o mi parámetro número es igual a 1, a cálculo le voy a decir que valga 1. Porque si es 1 factorial, entonces 1 se va a multiplicar por nada. Entonces queda 1. Entonces factorial de 1 es 1. Entonces retorna el valor de 1. En caso contrario, le voy a decir que cálculo va a ser igual al número
por mi función factorial. Miren que se llama igual. O sea, es la misma función, solo que se está ejecutándose a sí misma. Dentro de sí misma. Puede ser un poco confuso, pero de manera lógica lo que estamos haciendo es como que tengo un punto fuerte, ¿verdad? Pero y en ese punto fuerte, es como que si se estuviera extendiendo a sí mismo. Pero aquí como parámetro, en este caso el número factorial, le estoy diciendo que va a ser el número menos 1. ¿Por qué número menos 1 le estoy pasando como parámetro? O sea, le estoy dando el mismo parámetro, solo que el anterior. En este caso, si tengo 4 aquí, entonces le entra. Cálculo va a ser igual a 4 por, y llamo a mi función factorial, pero le paso como parámetro 4 menos 1. Entonces como parámetro entra 3. Entonces vuelve a ejecutarse la función factorial y repite. 3 es igual a 1, no. Entonces pasa para acá. Entonces ahora cálculo va a ser igual, en este caso 3, porque ya es una ejecución dentro. 3 por, vuelvo a llamarme, y en este caso se llama la misma función, y le paso otro parámetro que es número menos 1. O sea, se va ejecutando el proceso por sí mismo, dentro del cuerpo de la función. Aquí le hice un diagrama, ¿verdad? Con la llamada. En este caso la llamada 1 es cuando la hacemos acá en la función principal, ¿verdad? Esta es la primera llamada, ¿verdad? Que en este caso hago referencia cuando el número sea 4. Entonces, él dice el número, en este caso 4 no es igual a 1. Entonces se ejecuta la sentencia. Entonces retornamos 4 y se hace la otra llamada, que sería la llamada número 2. Entonces entra como parámetro el número 3, porque aquí le pasamos 4 menos 1. Entonces, 3 es diferente de 1, entonces se hace la parte del else, entonces entra 3 por el número factorial, que es la misma función, pero en este caso entra como 3 menos 2, entonces viene aquí y entra como 2, ¿verdad? Entonces, 2 no es diferente que 1, perdón, 2 es diferente que 1, entonces se hace el else y regresa 2 por 2 menos 1, que es el valor que se le va a pasar. Entonces llega aquí, entonces número vale 1. Entonces en este caso número sí vale 1, entonces se retorna 1. Se termina la llamada porque ya retornó un valor. Entonces cuando ya terminó, él devuelve el valor 1. Entonces entra en la tercera llamada y él retorna 2 por 1. Entonces sale el 2 retornado, y en la tercera llamada él va a multiplicar su siguiente, ¿verdad? Que era 3 por 2. Entonces retorna el 3 por 2, que en este caso sería 6. Entonces en este caso ya lo multiplica por la primera llamada, que en este caso sería 4 por 6. Entonces ya devuelve el 24. Entonces aquí vamos a ver, tengo aquí en la calculadora, y el número factorial no lo tengo por acá en el científico. Vamos a ver. Entonces, 4 factorial. Ahí está el 24. Entonces es el mismo valor que está aquí. Y aquí les hice un diagrama. Este diagrama se explica por sí solo. Miran cómo se hace o sea, se manda a llamar la función dentro de la función main. Entonces, ¿cómo se llama en la función main? Él entra acá. Pero él entra, o sea, primero se llama aquí, ¿verdad? Y se le da el valor, que en este caso valor vale 4. Entonces, valor vale 4, pero como la función se llama a sí misma, él viene para acá, ¿verdad? Entonces viene aquí y se llama a sí misma, pero ahora el factorial vale 3. Ya. Entonces él retorna para acá, porque como se vuelve a llamar a sí misma, entonces vengo y factorial 2. Entonces como se vuelve a llamar a sí misma, él viene para acá y factorial 1. Entonces factorial 1 se llama a sí mismo, entonces dice, ok, factorial 1 no tiene factorial, simplemente 1, entonces
aquí retorna lo que sería el valor de 1. Entonces factorial 1, en este punto vale 1, ¿verdad? Entonces aquí ya retorna 2 por 1 y viene para acá y factorial en este punto vale 2. Entonces aquí retorna 2 por 3 y en este caso factorial aquí vale 6. Y ya solo queda la multiplicación de factorial 6, que sería factorial, que vale 6, por el número que es el principal, 4, retorna 6, 4 por 6, y ya devuelve el valor principal, que sería 24. Entonces aquí están las llamadas. Cuando digo pila, son las meras llamadas que hace la función por sí misma. Ella se llama 3 veces. La primera vez que se llama es en la función main, pero por sí misma ella se llama 3 veces más. En este caso, porque el número que se ingresó sería 4. Si pusiéramos otro número, pues se llamaría tantas veces, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos la explicación del número factorial, o bien la función recursiva utilizando el número factorial. Vamos a hacerla acá. Sería función recursiva. Vamos a ponerle aquí otra carpeta llamada función recursiva. A ver. Función recursiva. Para que era archivo nuevo. Guardar como. Perdón. Entonces inicio con la misma biblioteca. Declaro mi función factorial. Como parámetro voy a necesitar un número. Declaro mi función main. Y empiezo. Int valor. Mandamos a pedir el valor. Ingrese un número. A ver. Y pasamos ese valor a la variable valor, en este caso %i, porque es un entero, ¿verdad? Entonces ahora vengo y defino lo que va a realizar mi función factorial. El parámetro sigue siendo el mismo. Entonces ahora vengo. ¿Qué es lo que va a necesitar mi función? Entonces en cálculo va a ser igual a 1, ¿verdad? Aquí no sería necesario, porque aquí lo que estamos haciendo es solo declarar la variable. Entonces en cálculo igual, si mi parámetro vale 1, yo le voy a decir que cálculo va a ser igual a 1. En caso contrario, entonces le voy a decir que a cálculo va a ser igual a número por, y llamo la función, que es la misma función, se llama a sí misma, pero le paso como parámetro número menos 1. Y después solo retorno la variable cálculo. Y entonces ahora vengo acá. El resultado va a ser igual a factorial, pero como parámetro le voy a pasar mi variable valor. Entonces esto pasa acá y ya se empieza a hacer su ejecución recursiva. Entonces muestro el factorial de %i, vamos a poner el signo de admiración así, es %i, que es un número, ¿no? Y pongo el pleca n. Entonces aquí le voy a pasar el primer parámetro, lo que sería el valor, que va a ser el primer %i, y resultado, que va a ser el segundo %i. Entonces vamos a compilarlo. Entonces aquí ya me pide ingrese un número.
Entonces, por ejemplo, 4. Entonces él hace la ejecución y ya me muestra el resultado. ¿Cuánto vale el factorial de 5? 5 por 4, 20 por 4, perdón, 5 por 4, 20 por 3, 60 por 2, 120 por 1, 120. Está, miren. Y ahí está lo que sería la función recursiva. Ahora, ¿estamos bien hasta ahí? A ver, Sí. muchachos. Sí. ¿Se comprendió bien? Sí, ok. Muy bien. Sí. Entonces, aquí yo les dejé 5 ejercicios y aquí me equivoqué con el 4 porque le puse lo mismo aquí arriba, ¿verdad? Solo que aquí el 4 no era suma, sino era resta. Ok, entonces aquí el cuarto, el ejercicio número 4, no es suma, sino resta. Va a restar todos los elementos de un arreglo. Ya. Todo esto se va a hacer con funciones recursivas. Ahora, el primero va a utilizar una variable global y función recursiva, que va a calcular la suma de los n primeros números naturales. Después el segundo van a realizar una función utilizando función recursiva que va a sumar los números de un número. Por ejemplo, si vas a ingresar 143, el programa va a sumar 1, 3, 4. Usted tiene que dar el valor. 1 más 4, 5 más 3, 8. En este ejemplo, ¿verdad? Igualmente el tercero van a realizar una función recursiva que sume los elementos de un arreglo. Y el cuarto no es la suma sino la resta. Y el quinto que es la multiplicación de los arreglos. Entonces, si no tienen dudas, o si las tienen, ahorita es el momento para aclararlas. ¿Los escucho? Yo no por el momento, déjeme pensar. A ver, ¿quién más? Lo que le entendimos nos podemos ir. Bueno. Yo estoy bien. Bueno. Nos vemos pues. Que le vaya bien. Creo que no hay problema. Ok. Entonces voy a cortar la grabación.